Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Hados. En esta ocasión vamos a hablar de un juego de rol que hemos tratado anteriormente en dos ocasiones, pero hace ya unos 300 programas, así que lo que vamos a hacer es hacer una pequeña actualización, hablando de la última versión de un juego bastante veterano, que es Traveler. Que para los que no lo conozcáis, esto es un juego muy clásico, sobre todo en el género de la ciencia ficción estelar, la ciencia ficción de viajes, la ciencia ficción de novelas con imperios galácticos que se debaten entre sí. Esto es ese tipo de ambientación. Ambientaciones como, por ejemplo, la de Fundación, por ejemplo, podría semejar esto. La ambientación, por ejemplo, de Farfly podría asemejar esto. Un poco lo que serían las ambientaciones de Alien, donde hay corporaciones que se expanden por el universo y la gente que son los protagonistas son realmente trabajadores y no son gente tampoco más grande que la vida, que es lo que nos encontramos, por ejemplo, en otras obras de science fantasy, como por ejemplo Star Wars. Esto no es Star Wars. Aquí no hay movimientos a conveniencia, ni tiempo cinematográfico, ni nada por el estilo. Esto intenta ser una ambientación de ciencia ficción bastante con los pies en la tierra. Me refiero, no está hecha para ser heroica. O sea, esto está hecho para ser una ambientación, sobre todo a nivel clásico de exploración, porque lo que vamos a hacer es que vamos a estar en un universo muy vasto, en el cual vamos a tener muchos mundos, prácticamente mundos inabarcables, haciendo más o menos un homenaje a lo que sería el Star Without Number de Kevin Crawford, que ve muchísimo de este género. Y este es el juego de rol más clásico en este estilo. Ya habíamos hablado dos veces anteriormente de él, de la edición de Diseños Orbitales y de la edición de Mongoose Publishing, que bueno, esta es la segunda edición, así que es bastante parecida a la anterior. ¿Y qué es lo que nos encontramos con Traveler? Para empezar, tenemos algunas cosas bastante emblemáticas, como por ejemplo la creación de personaje. La creación de personaje en Traveler es muy emblemática y a la vez muy infame, porque a las versiones antiguas de Traveler tú podías morirte haciéndola. Bueno, no te mueres tú, se muere el personaje. El personaje se puede morir durante la generación del personaje. Esto venía muy a cuento, sobre todo en el Traveler antiguo, porque la mayor parte de los personajes que se hacían venían de carreras militares. Entonces, era bastante habitual que te hubieras muerto en combate o en un accidente. En cambio, en las ediciones de Mongoose, una de las cosas que hicieron es que en lugar de que todas las carreras y profesiones que hubieran, o la mayor parte, no eran todas, la mayor parte fueran militares, estuvieran relacionados con la vida militar o naval de este universo, pues la mayor parte de las profesiones que hay en el Traveler de Mongoose ya son profesiones un poco más civiles. Por ejemplo, mercaderes, por ejemplo, agentes gubernamentales, diplomáticos, trabajadores, periodistas, por ejemplo. Esto te lo puedes hacer aquí. Evidentemente también tenemos el tema de las carreras militares, porque esto es un tropo que es que no se puede quitar. Pero lo que no tenemos son las muertes directamente. Sí que podemos llegar a tener tiradas en las cuales podamos tener accidentes y evidentemente nuestro personaje pueda dañarse, pero hay maneras dentro del juego para arreglar ese tipo de situaciones. Pues la generación de personaje de Traveler es una generación aleatoria en la cual tenemos un control relativo sobre lo que vamos a hacer con el personaje, principalmente porque son casi todo tablas de ver qué es lo que le pasa. Tú puedes decidir, por ejemplo, que vaya a una formación universitaria y entonces tiras para ver si ha entrado a la universidad, si se ha graduado, qué es lo que ha estudiado. Hay algunas veces en que puedes más o menos elegir lo que son las habilidades que adquieres con el personaje, sobre todo cuando está teniendo la formación precarrera. Pero una vez que entra en el tema de las carreras, evidentemente podemos intentar optar a ciertas profesiones adecuadas, pero a lo mejor el personaje resulta que no llega o directamente comete algún crimen y le echan de la carrera que estaba haciendo. Entonces lo que vamos a hacer es que a medida que vayamos creando el personaje, vamos a tener un minijuego que la verdad es que es bastante divertido, en el cual vamos a ver qué le sucede. Puede ser perfectamente que nosotros estemos planeando llevar un noble
Y resulta que en los primeros años le echan por solo un corrupto. Entonces se tiene que buscar las castañas, intenta meterse en una empresa siendo abogado, no lo consigue, acaba en la marina y pasan cosas. O sea, la verdad es que la creación de personaje de Traveler es algo bastante divertido, aunque solo sea para hacerlo mínimamente solitario. Y en grupo está bastante mejor. Tenemos aquí cosas en la creación de grupos, algo que ya estaba en la anterior edición de Among Us, que es que podemos relacionar a los personajes haciendo que, por ejemplo, un evento de la vida que hayamos tirado aquí, relacionarlo con otro personaje y así adquirir algunas habilidades que no sean simplemente las que nos determinen la profesión. Porque además cuando estamos haciendo las carreras es que no elegimos algunas de las habilidades, simplemente nos vienen dadas. Entonces aquí más o menos generamos un poquito de control. Además, cuando terminamos las carreras podemos conseguir toda una serie de beneficios, que son principalmente el dinero inicial que vamos a tener, y algunas cosas más, cosas como por ejemplo si tenemos una participación en una nave y ciertas cositas del equipo. La nave, por cierto, es algo bastante importante dentro del universo de Traveler. Principalmente porque es prácticamente tu hogar y lo que te lleva de un sitio a otro. Y bastante dedicado dentro del manual a este tipo de cosas. El sistema de juego es 2 dados de 6, sumar la habilidad y el bono de característica y sacar 8 más. Que parece un poco como ratas en las paredes. De hecho, se podría hacer un símil. Muy exagerado. Pero bueno, en un principio todas las dificultades son 8 más. Las dificultades moderadas, evidentemente, si son más fáciles, son más. Tiras un poco más hacia abajo. Si subes, tiras un poco más hacia arriba. De todas maneras, lo que serían los bonos son un poquito estáticos, porque una cosa que sorprende normalmente en lo que es la creación de personaje de Traveler es que tener competencia es tenerla a 0. Porque si no tienes la habilidad, tiras con negativos, con muchos negativos. Entonces, es muy normal tener una hoja de personaje de Traveler con un montón de ceros. Y dices, uff. Como podéis ver, el sistema es un poquito draconiano. Así que podemos dar las gracias a Dungeons and Dragons quinta edición. Sí, ya más o menos os esperabais que volviera a salir Dungeons and Dragons en alguna parte en este canal. Qué cosa más rara. Porque han metido una mecánica de ventaja y desventaja. Que es aquello que dices, ostras, mira, menos mal. Una pequeña ayudita. Además, adquirir habilidades se hace con entrenamiento, con lo cual tardas tiempo a la hora de hacerlo. Cosa que es mejor que la primera edición de Traveler, en la cual no había sistema de experiencia. No la edición de diseños orbitales, estoy hablando de una anterior. Normalmente esto también significa la creación de personajes así, que es que vamos a empezar con unos personajes que están muy crecidos. O sea, es bastante normal empezar a jugar con cuarentones, cincuentones, gente que está más o menos retirada y tal. El sistema de daño de Traveler es muy realista. O sea, me refiero, normalmente la media de puntos de vida, aunque no existen los puntos de vida en sí para los jugadores, es de 21. Y las armas cuerpo a cuerpo, las más ligeritas, hacen 2 dados de 6, 3 dados de 6, las armas lo mismo. Así que más o menos os podéis hacer una idea. Además, el sistema de daño, ya que he dicho que no hay puntos de vida, funciona directamente daño contra característica. Así que teniendo en cuenta que la media de las características es 7, tenemos 3 características físicas. Primero se nos va la resistencia y luego se nos empieza a ir o destreza o fuerza. Y si llega alguna de esas a 0, nuestro personaje cae. Si llegan las 3 a 0, el personaje muere. O sea, como podéis ver, es durete. Es durete. No voy a mentir. Lo que son la lista de... Además, esto no es nada pulpo. O sea, no hay sistemas de suerte ni nada por el estilo. Existe el Companion, hay un suplemento, que es el Companion, que sí que te mete una mecánica de suerte para que sea la cosa un poquito más ligera y tal. De hecho, hay muchos sistemas que están ahí. Pero bueno. También tenemos la lista de equipo. La lista de equipo es la misma que hay en la primera edición. Lo que pasa es que aquí lo que serían las armas y tal son un poco más vistosas. Tenemos hasta ciberimplantes, por ejemplo. Tenemos androides. Tenemos una lista bastante básica de equipo, pero bastante completa. O sea, hasta poder conseguir el manual de equipo, que además incluye cosas de aquí.
La verdad es que vais bastante bien servidos, salvo que necesitéis alguna cosa muy específica. Y tampoco cuesta mucho crearla. Luego tenemos lo que sería una cosa muy importante, que evidentemente son además de los vehículos, tenemos el tema de las naves espaciales. Que las naves espaciales, no voy a mentir, en el universo de Traveler siempre me han parecido feotas. Muy feas. Las naves espaciales, por lo menos, muy, muy feas. Pero aquí, por lo menos, han intentado vestirlo de una manera un poco más. Un poco mejor. Un poco mejor. Esto que veis aquí. Esto comparativamente con lo que teníamos antes es, vamos, una maravilla en cuanto gráficamente. Voy a buscar por aquí una nave espacial. ¡Tatán! Aquí tenemos más o menos las naves como estaban, que eran mapas funcionales y todo más o menos explicado de una manera más o menos coherente. O sea, intentaba ser lo más útil, lo más utilitario y lo más práctico a la hora de describirse. Hay algunas cosas de lo que es la ambientación con respecto a las naves espaciales que son muy de Traveler, cosas como por ejemplo que los saltos hiperespaciales van por parsecs, que puedes hacer repostar la nave si estás equipado para ello directamente en un gigante gaseoso y puedes conseguir fuel desde ahí. O puedes ir a un espacio puerto y que te claven en la factura. Porque además lo de las facturas, las hipotecas y tal, esto es algo muy de Traveler. Principalmente porque cuando empiezas con una nave, no empiezas con una nave. Empiezas con una nave a la cual llevas unos cuantos años de hipoteca. Con lo cual, bueno, puedes tener mucha suerte que entre varios personajes podáis llegar a comprar una pequeña nave. Pero lo normal es empezar con muchas deudas. Y dedicarte a hacer de mercader por el espacio, intentando comprar barato y vender caro. Para ver si os podéis sacar las deudas de encima. Además de que en las tiradas de carrera, si habéis tenido problemas, graves problemas, como por ejemplo que os hayan enviado una misión y haya habido un ataque de gas y os hayan tenido que regenerar los pulmones, eso crea facturas médicas. Y cuando acabéis la carrera, a lo mejor podéis acabar con algunos regalitos. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, también tenemos algo evidentemente muy emblemático de Traveler, que es la creación del universo. Porque a pesar de que tenemos una ambientación propia, que es la ambientación del tercer universo, en la cual ya tenemos algunas razas y algunos conflictos, por ejemplo, en este manual no se detalla mucho. De hecho, además, en esta edición me he dado cuenta de que solamente hay dos especies, que son los Aslan y los Bagr. No están, por ejemplo, los Zorani y alguna que otra raza que estaba en la primera edición. No es que no esté, sino que no está en el libro. De hecho, hay un suplemento que creo que es de las razas alienígenas. Hay algunas cositas, por cierto, en el sistema de carreras que han agregado, como por ejemplo el tema de la universidad, eso antes no existía, ni la academia militar, que esto es como una especie de formación antes de las carreras de verdad, que puede ser muy beneficioso si lo conseguís. Esto hace que, por ejemplo, lo que había en la anterior edición, que es que en la primera carrera te la bonificaban mucho, eso te lo han quitado, lo quitan y lo meten en el tema de la universidad en caso de que tengas suerte. Otra cosa que han metido es que han metido la carrera de presidiario para algunas cosas que quedaron un poco rarunas, sobre todo. Hay una carrera que siempre pueden optar los personajes, que es la carrera de errante, que es que no has conseguido encontrar ningún trabajo y estás por ahí. Había algunas tiradas de los eventos que te podían llegar a pasar que era que te detenían. Entonces, cuando te detenían te mandaban al ejército y era un poco raro uno. Ahora te envían a la cárcel. Te envían a la cárcel y tienes tu propia carrera. La carrera de presidiario. Con sus propias tablas de evento. ¿Qué más tenemos aquí? Además de que tenemos el sistema de naves espaciales y tal, que no os voy a mentir, a mí me parece un sistema un poco duro. Un poco demasiado duro. Es una de las cosas que a mí me tiran un poco para atrás normalmente. Porque no me gusta tanta abstracción. O sea, tanta abstracción. No es abstracto realmente. Porque vas por bandas de distancia y tal.
Pero me saca un poco el tema de parar la partida para hacer la batalla. Es una preferencia personal, pero si os mola, guay. Además, eso no quita que lo vaya a jugar en caso de que en caso de que haga una partida de Travel y tenga que hacer una batalla, pues la haré. Principalmente porque forma parte del género. Luego tenemos reglas de Sionica, que bueno, la Sionica es bastante opcional. Tened en cuenta que además no han metido los Zodani en esta versión. En la anterior estaban. Los Zodani son una especie de humanos con poderes psíquicos. Y luego tenemos algo bastante chulo, que era a lo que iba antes, que es la creación de sistemas estelares. Que es que podéis crear sistemas estelares pudiendo mirar el tamaño, el tipo de atmósfera, la hidrografía que tiene, qué gobierno tiene, si tiene conflictos, las costumbres, los sistemas legales, si tiene espacio puerto o no, si el espacio puerto podéis reportar el espacio puerto, cuántos van a clavar, si hay algunos servicios, qué tipo de bienes exporta, que eso es muy importante. ¿Qué tipo de bienes exporta? ¿Qué necesita? Ese tipo de cosas. Una de las cosas que tiene además la creación de sistemas estelares de Traveler es que ya de manera tradicional tiene como una especie de códigos para que puedas tener varios sistemas estelares en una sola página y los puedas leer a la que te has acostumbrado. Por ejemplo, esto es un subsector. Esto de aquí. Que como podéis ver esto es como Matrix. Lo ves todo, ves todos los datos en bruto y luego puedes decir, esto es un planeta gigante que tiene una población de miles de millones y un sistema legal. Podéis hacer eso. Otra cosa, esto añade una cosa que antes no estaba en la anterior edición, que era una de las críticas que yo tuve en su día en el vídeo, que era que la anterior edición de Mongoose no te venía con una ambientación. O sea, sí, te venía con que estaba en el Tercer Imperio y había algunas razas, pero no te explicaba demasiado. Aquí por lo menos te ponen un subsector. Lo cual significa que te ponen algunos mundos con algunos ejemplos de cosas que les han pasado. Lo cual significa que ya por lo menos ya tienes una base, más allá de que te pongas a crear tu propio subsector. Que por cierto es bastante divertido hacerlo. Sobre todo cuando empiezas a meter cosas como por ejemplo, oh, mira, resulta que este mundo tiene un régimen que en realidad está gobernado por otro mundo. A ver qué otro mundo puede ser. O que digas, ostras, este mundo es completamente oceánico, pero es un mundo oceánico con miles de millones de personas y que además tiene un antiguo imperio y no sé cuál. O sea, hay cosas que te dejan volar la imaginación, que es algo bastante importante. No llega a niveles como, por ejemplo, cosas que han salido más tarde, como por ejemplo Stars Without Number, que ya sabéis que la creación de sistemas del Stars Without Number a mí me gusta porque va a base de ideas directamente. Pero esto no le va demasiado a la zaga. O sea, hay algunas cosas que se pueden hacer bastante guapas. Esto, además, sentó tanta cátedra que es algo, lo de tener los sistemas ordenados así, es algo bastante habitual, por ejemplo, en juegos españoles como EXO. Bueno, en juegos españoles como EXO, en EXO, porque no hay muchos más juegos españoles que utilicen lo mismo. Aunque CDD creo que tiene el sistema de sistemas estelares, aunque no sé si está arreglado de la misma manera. Pero bueno, hay cosas por ahí. MSpace, por ejemplo, tienen las tablas, pero creo que no tienen los códigos de esa manera. O de esa manera ordenado. Pero bueno, estas son las apreciaciones personales. Traveler, la verdad es que me mola mucho, me mola más de lo que he llegado a jugar realmente. Yo la verdad es que este manual en concreto lo recomendaría. Sugar creo que ha sacado, bueno, sé que ha sacado el manual naval, que es para expandir toda la parte de las naves, que tarde o temprano en mi casa acabará cayendo porque tenía de la anterior edición el Traveler de Babylon 5 y te pedía que utilizaras el hardware. Además, hay algunas reglas de las naves que están un poco más aclaradas ahí. Luego hay un manual que es el de equipo, que es el catálogo de servicios o algo parecido. Y luego hay otra campaña que no sé si han terminado de sacar, que es la de los piratas de Drinax, pero es un poco cara. De hecho, no es un poco cara, es muy cara.
que es para hacer una campaña sandbox de años y años. De todas maneras, Traveler es un gran clásico y espero que os haya interesado. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.